Luces, cámara, audio, acción. No sonó, ¿no? No sonó. No importa, no importa. Hacelo sonar, como te gusta. No. Ahí está. Listo. Ay. ¿Qué onda, muchacha? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a Jóvenes en Luz, el podcast. Aplauso, mano, aplauso, mano. Bueno, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Me complace a mí tenerlos a ustedes nuevamente escuchándome. Es un placer total. Ya vamos 10 episodios. Es un montón. Bueno, en realidad hubo más grabaciones, pero vamos a decirle que fueron 10 grabaciones, de las cuales todas fueron de total bendición. Así para mi vida, como para el oyente que está atrás y también para los que están detrás de cámara, que son el equipo, ¿no? Así que muy agradecidos porque me acompañen en este trayecto, en este proyecto que tenemos acá con los jóvenes. Y nada, el día de hoy tenemos un tema que la verdad que el Espíritu Santo me venía hablando hace muy poco, si soy sincero. No venga a decir que lo tenía hace mucho, pero el Espíritu Santo me hablaba de este tema, que bueno, lo habrán visto ya seguramente en el título, que dice bien hecho, siervo fiel. Y nada, para leer y arrancar primero con la Biblia, que es lo más importante, que es la palabra de Dios, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Dice así: Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Amén. Esta parábola, se desarrolla en una historia que contó Jesús. Una parábola es una historia inventada, que puede ser real, sí, pero al final es una historia inventada por Jesús, más que nada para explayar un punto. Y bueno, más o menos para ponerlos un poquito en contexto, esta palabra cuenta de que había un señor que tenía mucho dinero, que en este caso eran monedas de oro, y él tenía 3 siervos. El señor se tenía que ir, entonces dejó parte de su capital a cargo de esos 3 siervos. Al primero le dio 5.000 monedas de oro, al segundo le dio 2.000 monedas de oro y al tercero le dio solo 1.000. ¿Bien? Ahora, esta historia se desarrolla y hay 3 siervos y hay 3, por así decirlo, 3 puntos de vista, en realidad solo 2. Pero esta historia concurre en que 2 de los siervos lo que hacen, en resumen, es agarrar el dinero de su señor e invertirlo, ¿no? O sea, duplicarlo. El que tenía 5.000 monedas, cuando vino su señor, tenía 10.000. El que tenía 2.000, cuando vino su señor, tenía 4.000. Y ahora acá está el problema, y es que hubo uno que no lo duplicó, ¿no? Y ese es el tercero. Y el tercero lo que hizo fue agarrar las 1.000 monedas de oro que les fueron entregadas, las agarró y las puso bajo tierra. Simplemente así, sin más. No hizo nada más con ese dinero, no lo invirtió, no lo puso en ningún lado, ni nada. Solamente agarró y lo enterró en tierra, ¿no?
¿Y qué pasa después? Que los siervos ya tienen el dinero, o sea, hay uno que tiene 10.000, otro que tiene 4.000 y otro que queda con 1.000 nomás. ¿Qué pasa después? Vuelve el siervo que se fue. Vuelve el señor que se fue. Y este señor obviamente va a arreglar cuentas con sus siervos. Fue con el primero, que era el que tenía 5.000. Este siervo le dijo: mire señor, yo tenía 5.000, lo puse a invertir y ahora tengo 10.000. Y el señor le dice, su señor le dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a convertir la felicidad de tu señor. Este señor lo que hizo fue, además de felicitarlo a su siervo por duplicar su capital, su dinero, además de eso, le dijo y lo invitó a disfrutar con él de lo que él había obtenido, ¿no? Le dijo: vení, calculo yo que habrá hecho una fiesta, no tengo idea, no hay contexto, pero yo calculo que habrá sido una fiesta, ¿no? Ahora va con el segundo, que tenía 2.000. Bueno, este igualito que el que tenía 5.000, con 2.000 consiguió duplicarlo y terminó con 4.000. Y le dijo lo mismo: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Entonces, ahí vemos que hay dos personas que con lo que le dieron supieron trabajar, ¿no? Pero hay una tercera persona, y es la que no hizo trabajar lo que su amo le dio. Y esta persona, sabiendo que más adelante lo dice, dice: yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no le es esparcido. Así que tuve miedo y escondí su dinero en la tierra, lo enterró. Mira, aquí tengo lo que es suyo. Pero su señor le contestó, y ahí está al que solamente tenía 1.000: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1.000 monedas y dénsela al que tiene 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora bien, una pena con este siervo, que lo que hizo fue agarrar esas 1.000 monedas de oro y enterrarlo, no trabajarlo, ni siquiera se le prendió la lamparita de dejarlo como para que genere intereses de algo. Lo que hizo fue agarrar y enterrarlo y tener eternamente, hasta que vino su señor a buscarlo, tenerlo guardado ahí sin más. Y hay una enorme diferencia en cómo reacciona el señor con su siervo bueno y con su siervo malo, ¿no? Y acá hay un detalle que si lo leen llama mucho la atención, y es que el señor dice: porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, ¿no? Básicamente, el que tiene y invierte, que es lo más importante, se le va a dar más. Ahora bien, ¿por qué Jesús ejemplificaba esto con parábolas? La gente no entendía qué es lo que quería decir Jesús. Entonces Jesús comparó esta parábola con el reino de los cielos. Como dice en el 25, versículo 14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. ¿Va? Ahora, si lo pasamos a nuestra realidad, Jesús mismo lo dijo: el reino de los cielos es semejante a esto, ¿no? Será de esta manera.
el hombre que emprende el viaje, ¿quién podría ser? ¿No? Es Jesús, el hombre que emprende el viaje. Y nosotros, que somos los cristianos, somos los siervos. ¿Ya? Entonces, Jesús emprendió su viaje, sí, hace 2000 años aproximadamente. Ya emprendió su viaje y nos dejó a nosotros acá. Y nosotros somos sus siervos, ¿no? Porque al final, sí, somos sus siervos, ¿no? Y suena feo, la verdad. Hoy en día, bueno, siervo no tanto, pero para ser más específicos, vamos a decir, somos sus esclavos, ¿sí? Y suena un poco chocante decir que somos esclavos. Hoy en día se habla mucho y se discute mucho de que muchos cristianos son esclavos de las iglesias, esclavos, esclavos de lo que creen, esclavos de cierto y esto y lo otro y lo otro. Y al final sí, somos esclavos. Pero somos esclavos de un Señor que lo único que quiere es que nosotros estemos con Él en su gloria. Y ahí está la diferencia, ¿no? Ahora, vemos, por ejemplo, que hay gente que dice que es libre. Hay gente que dice que no es esclavo de nada. Y al final es esclavo de una adicción. Es esclavo de un videojuego. Es esclavo de alguna droga. Es esclavo de alguna acción. O sea, de hacer algo repetitivamente. Es esclavo de su trabajo. Es esclavo de sus estudios. Y al final esa gente que piensa que es libre, que toma sus decisiones, al final termina condicionada y siendo esclavo, ¿no? Y ahora bien, nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo. Sí, somos sus siervos. Como se dice siempre en el entorno eclesiástico, acá viene el siervo de Dios, ¿no? Pero cambiaría, yo creo, mucho si decimos acá viene el esclavo de Dios. Sonaría un poco más chocante. Y yo creo que la gente de afuera nos vería raro. Diciendo que raro esta gente diciendo que son esclavos de Dios. Parece que están adentro de una secta o no sé. Pero al final, sí, nosotros somos esclavos de Dios. ¿Sí? Pero aún siendo nosotros esclavos, somos libres. Y eso es lo mejor que nos pudo pasar a nosotros al llegar a los pies de Cristo. Y ahora bien, sabiendo que nosotros somos esclavos, que somos siervos de Dios, comparémonos con estos siervos, que cuando su Señor les dejó el encargo de las, en este caso, monedas. En otra historia cuenta también Jesús la parábola de los talentos. Nosotros podemos tomar esas monedas y ponerlas como no necesariamente recursos monetarios, o sea, no dinero, sino que habilidades, quizás no se me ocurre que otra cosa más, ser músico o alguna parte de nuestra personalidad que sea... me quedé en blanco, pero no pasa nada. Y la medida, que en realidad en este caso son monedas de oro, ¿no? Que en otra parte de la Biblia se habla respecto a los talentos, que lo decía Jesús. Hoy en día podemos tomar esas monedas y ejemplificarlo con, por ejemplo, ciertas habilidades que tienen cada uno, o dones, o talento como tal, como por ejemplo un músico tiene un talento, o ciertas aptitudes de su personalidad que si no la trabaja y no la pone al servicio de Dios, al final termina siendo como este siervo malo
que lo que hizo fue agarrar esa aptitud, esa habilidad, ese don que tenía y meterlo bajo tierra, ¿no? En cambio, los otros dos lo que hicieron fue desarrollarlo y duplicar esa habilidad, ese talento que tenían, o esa moneda en este caso. Y al final, cuando fueron a ver a su señor les recibió con total gratitud y hasta les dijo, vámonos de fiesta, ¿no? Quiero pensar yo que les dijo eso, ¿no? Y al final, nosotros como cristianos es una responsabilidad nuestra de que siempre que se nos entreguen talentos, no seamos como este siervo malo, sino que seamos un siervo bueno. ¿Bien? Y sí. Ahí cortamos y volvemos. Ahí está. Y yo, para más o menos ponerlo en contexto, si les soy sincero, esta palabra me venía hablando del Espíritu Santo hace 2 o 3 días más o menos, pero me quedé en blanco, es la verdad, ¿no? Y ayer por la noche grabé unas historias, las subí a Instagram, a mis mejores amigos, ¿no? No las subí públicamente, más que nada para contar y descargarme. Y al final, estando ahí, pasó, no sé, 10 o 15 minutos, seguía sentado en la silla, tenía la Biblia, tenía el cuaderno, todo, la lapicera, estaba todo listo para escribir y no se me ocurría nada. Entonces digo, bueno, voy a poner una música. Y ahí fue donde el Espíritu Santo me dio revelación de esta palabra, ¿no? Que quería decir el Señor Jesús con la parábola de las monedas de oro. Y bueno, escribí y me puse a escribir y escribir. Y lo voy a leer ya para terminar. Así que leo nomás. Esto lo escribí yo, totalmente personal, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Dice: siendo nosotros esclavos del pecado, el Santo nos compró y nos hizo esclavos de la libertad por medio de su sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario a causa de nuestros pecados. Como buenos esclavos agradecidos, prestaremos servicio en lo poco, porque ya fuimos puestos en lo mucho. Pero mientras estemos en esta tierra, todo esclavo del Señor servirá sabiendo que su Señor viene pronto. Iglesia, la mies es mucha, pero pocos son los labradores. Es hora de despertar. No te dejes llamar siervo malo y agradece glorificando a Dios en cada aspecto de tu vida. Y cuando nos toque verlo, el Santo dirá en toda su gloria: bien hecho, esclavo. Y con una palmada nos seguirá diciendo: entra en el gozo de tu Señor. Y con esto estamos. Al final, hoy en día todo el mundo busca querer ser un buen siervo o un siervo fiel, pero lo único que hace es servir a su orgullo o servir a su propio yo, como le quieran decir. Pero qué alegría será para muchos que cuando vayan a la gloria de Dios pueda Jesús decirle: bien hecho, bien hecho. Y que te diga: entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que sería lo más glorioso que podríamos escuchar para cada uno de nosotros.
Y así mismo, como decía, recientemente decía, iglesia, la mies es mucha, pero pocos son los labradores. Es momento de empezar a ser siervos de verdad. No siervos de nosotros, ni siervos del pastor, ni siervos del hermano, ni siervos de los jóvenes, ni siervos del coro, sino que siervos de Cristo. Es momento de empezar a ser verdaderamente esclavos del amor de Cristo. Yo soy Tobias Álvarez. Esto es Jóvenes en Luz, el podcast. Les dejo las redes sociales por acá, el Instagram, el YouTube, el Spotify. Y también nos pueden escuchar en Apple Podcast. Nosotros nos estaremos viendo en 2 semanitas más con un invitado especial. Y nada, nos estamos viendo. Bye bye.